de crecimiento que más o menos tienen la misma composición. Como saben, la insulina es considerada como una hormona, o digo, como una proteína, pero en realidad no llega a cumplir el concepto. Aquellas secuencias de aminoácidos mayor a 100 se consideran proteínas, pero en este caso por las acciones fisiológicas que cumple esta hormona, esta hormona se la considera como proteína. Tiene 51 aminoácidos, ¿saben, no? Tiene 21 aminoácidos en la cadena corta y 30 en la beta. Y se sintetiza en las células beta pancreáticas, las alfas son del glucagón, está regulado por las variaciones de glucosa. Cuando hay hiperglicemia, la insulina se libera, y cuando hay baja de insulina, baja de glucosa, entonces se bloquea, y quien interviene son otras hormonas como el glucagón. Los valores plasmáticos son muy bajos, fíjense ustedes. Lo que nosotros hacemos cuando se administra insulina, justamente tratamos de emular estos valores fisiológicos, y es una labor interesante porque hay la insulina cristalina, la NPH, etc. Hay que manejar bien, los expertos lo hacen bien, aunque hay accidentes también de por medio. No requiere de proteínas para ser transportadas en el torrente circulatorio, y la función principal es el control de la energía disponible. La IGF, la somatomedina C, clásicamente descrita así, tiene una secuencia de 70 aminoácidos, se sintetiza en el hígado y otros tejidos. Es una de las primeras hormonas que produce el hígado y que está en relación con la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento tiene una acción directa sobre el hígado, y después del nacimiento, como dice acá, se va a liberar esta hormona. Durante el desarrollo embriológico no interviene la hormona de crecimiento, eso lo hemos dicho en una lámina anterior. Y como verán, entonces, dice, el estado nutricional es el que va a regular la liberación o la supresión de esta hormona. Vamos a reiterar eso en las siguientes láminas. Por eso es que para el crecimiento, y adelantándome un poco más, la calidad de vida es determinante para el desarrollo pondoestatural. Importante. Vamos a ver la implicancia, como en Holanda, en 2 siglos, más o menos han llegado a crecer 20 centímetros. Y los bolivianos no hemos hecho estudios, más bien no haremos esos estudios. Bueno, necesitan proteínas transportadoras, su concentración es esta. Fíjense, mayor concentración, se necesita proteínas para su transporte, y intervienen en el desarrollo del hueso y músculo sobre todo. La IGF-2, su nombre es descrito, desarrollado, es así, se abrevia también de esta manera, tiene una secuencia de 67 aminoácidos, actúa o se sintetiza en diferentes tejidos, no tiene una regulación muy conocida, y sus concentraciones siguen siendo altas. También requiere de hormonas que transportan hacia los sitios de acción. Y su acción, obviamente, se observa a lo largo de toda la vida. ¿Qué más tenemos? Regulación de la secreción. Esto lo he dejado ya, esta parte, no he descrito en la parte de hipófisis, porque ya estamos ya describiendo muy particularmente estas hormonas. Ya hemos dicho en la anterior clase, la hormona de crecimiento se libera por la acción hipotalámica de esta hormona, que es la GHDH, y el efecto contrario se produce por la somatostatina, que tiene un efecto inhibidor. Agregamos que la grelina también es una hormona que se sintetiza en las células gástricas, que va a intervenir también en el desarrollo del desarrollo pondoestatural. Como verán ustedes,
la hormona de crecimiento aquí nos está ratificando que determina la liberación de la IGF-1 que va a actuar sobre los tejidos para cumplir la función orgánica. En este caso les hemos insistido en la osificación, generación de cartílago y osificación a nivel del cartílago de crecimiento. Ahí hemos indicado que estas hormonas actúan. Obviamente que los metabolitos intermediarios como la serotonina, la dopamina, la adrenalina, etcétera, van a cumplir su mecanismo de retroalimentación negativa que hemos insistido en las clases anteriores. Y ahora fíjense ustedes, hay algunas cosas contradictorias que quizá para mí simplemente es una descripción y no poder eslabonar con una explicación. Algunas de estas sí se pueden explicar, pero algunas no. Las que inducen a la liberación de hormona de crecimiento, las situaciones son la hipoglucemia, el descenso de los ácidos grasos libres. Aquí parece que hubiera una situación de consumo, ¿verdad? Durante el sueño también se libera. Aumento de los aminoácidos, sobre todo arginina. Un ayuno prolongado. La inanición también causa con la hipoglucemia. Pero en este caso, este concepto está orientado al déficit de las proteínas. En esa situación, y vamos a ratificar en la siguiente lámina cómo es que cuando una persona, eso se va a ver en pediatría, lo van a ver eso en pediatría, que se llama la enfermedad de Kwashiorkor, que es una enfermedad que se presenta en los niños con desnutrición extrema por falta de proteínas, sobre todo. Es desesperante. Yo no sé cómo los pediatras se esfuerzan por recuperarlos a estos niños. Como el problema es sistémico y complejo, el desafío es ese. El estrés, la excitación, el ejercicio son estímulos para la liberación, el sueño profundo, sobre todo en los estadios 2 y 4, y las hormonas en conjunto. Vamos a tratar muy particularmente cómo estas hormonas en este caso son sexuales, obviamente que la GnRH, como hemos dicho en la regulación, y la grelina. Por el otro lado, los efectos contrarios, aquí hipoglicemia, en este lado hiperglucemia, aumento de ácidos grasos libres, el envejecimiento, la obesidad. La somatostatina hemos visto en la gráfica, la GH exógena y las somatomedinas. Ahora, tal vez una consideración al hablar del envejecimiento. En el envejecimiento hay caída de estas hormonas de crecimiento. Es por eso que una persona ya de la tercera edad tiene déficit de masa muscular, como que estamos diciendo que es una hormona que permite la permeabilidad de las proteínas y esto facilita el crecimiento, pero ya una persona senil no tiene esta facultad, por lo tanto pierde masa, pierde tejido celular subcutáneo y aparentemente hasta pierde, que es real eso, ¿no? Pierde talla. Decía un profesor que la vejez simplemente es una gran cicatriz, ¿no? Las personas se achican. Y esto está explicado también en parte por esta caída de las hormonas de crecimiento, sobre todo durante el envejecimiento. ¿Verdad? Bien, vamos a ver algunas consideraciones. Fíjense, por ejemplo, esta es lo que les decía, ¿no? El Kwashiorkor. Deficiencia de proteína. En situaciones de deficiencia de proteína, fíjense cómo la hormona de crecimiento se eleva. Estamos diciendo esta situación, la inanición. Decimos también cuando se hace tratamiento con carbohidratos, igual no ha modificado. Alguien piensa, ¿no? Deficiencia proteica. Debe tener además carencia de carbohidratos, pero no ocurre eso. Fíjense, entonces, tratamiento de 3 días, las concentraciones siguen siendo altas. Pero fíjense, cuando hay un incremento de proteínas,
cómo las concentraciones de hormonas de crecimiento van bajando. Es decir, que están cumpliendo su función fisiológica, pero cuando son más los días de tratamiento, acá se puede verificar efectivamente que la hormona de crecimiento va bajando los niveles, pero eso está hablando de un efecto, una acción de las hormonas de crecimiento, porque de lo contrario se tendrían que mantener en los niveles que estamos diciendo. Entonces, no es porque tiene un efecto de pérdida de la hormona de crecimiento, sino que están cumpliendo función. Es importante esto en estas situaciones. Entonces ahora vamos a seguir haciendo algunas consideraciones por ahí y vamos a ver lo que es la fisiología del crecimiento. Lo que les decía, ¿no? La calidad de vida a través de los años ha hecho que vayamos ganando en el desarrollo pontoestatural. Además de la prolongación de la vida en los años. Nosotros creo que ya estamos sobre los 71 años. Hace muchos años, hace 2, 3 siglos, la gente no vivía más de los 50 años, ¿no? Por eso es que dicen, un abuelo de la tercera edad, dicen, es abuelo, o sea, abuelo en forma despectiva. El abuelo es aquel que tiene nietos, pero entonces no sabe ni su estado civil, ya es un abuelo, ¿no? Y sin embargo, contradictoriamente tenemos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos que están bordeando los 80 años. Entonces, ¿cuál es el concepto de verdadera vejez? Todavía esto es muy relativo. Seguramente, bueno, alguien dice, pero se están durmiendo estos presidentes, etcétera, etcétera. Es cierto también aquello. Pero vean ustedes lo que está pasando. Entonces, la calidad de vida hace que las personas vivan más y ganen en estatura, como dicen estas láminas, ¿verdad? Como en los países industrializados, allá dice, ¿no? Están ganando unos 10 centímetros desde aquí. Y en los últimos 150 años, sobre todo los holandeses, ¿cómo han ganado los hombres alrededor de 1,88 y las mujeres 1,70? Y aquí está todavía algo que saltaba lo que les decía, ¿no es cierto? En general, este grupo étnico ha ganado en total unos 20 centímetros. Pero, ¿qué es lo que hace que estas personas es que tengan, ya no hay aquí, ¿qué ha pasado? O sea, terminado. No, en serio. No, está bien, ¿y de qué depende, decíamos, ¿no? Ese crecimiento en estatura? Definitivamente es una nutrición adecuada. Definitivamente. Y vamos a ser conscientes. El componente hormonal, vean ustedes, desde luego la hormona de crecimiento, que es el tema, las hormonas tiroideas. Las personas con déficit exagerado de hormonas tiroideas son cretinos, o sea, así se llaman, y son de estatura baja. Es un componente. Los andrógenos, hormonas sexuales, ya hemos visto en una lámina. Los glucocorticoides no favorecen, más bien disminuyen el crecimiento. Desde luego que la insulina sí, hemos visto, ayer les he explicado cómo el efecto de la insulina a nivel de la membrana celular produce permeabilidad a la glucosa, aminoácidos, fosfato y potasio, hemos dicho. Si nos referimos a los aminoácidos, contribuye al crecimiento, a la biosíntesis de las proteínas. Factores genéticos, ya eso es inevitable, ¿verdad? Y en este pasar por este mundo, a veces quiere tener lo mejor, quiere tener la mejor profesión, comodidad, viajar por todo el mundo, tener buenos hijos,
Y entonces va viendo toda esta realidad. Ir a tener unos hijos altos, ¿no? Ustedes se imaginan, las señoritas escogen, los chicos también escogen, pero venimos así. Lo único que no se puede escoger son a los parientes, el resto se puede escoger, pero así son nuestros genes, así nos han condicionado y tenemos que luchar bajo esta realidad. Hay enfermedades congénitas, por eso hoy por hoy se hacen tests, les decía, si no tienen antecedentes de enfermedades que puedan perjudicar a la descendencia. Todavía hay trabajo, les decía en algún momento, cuando se puede hacer un asesoramiento genético. Hoy por hoy creo que no hacen ninguna consulta sobre este aspecto. Si la gente se dedica, ustedes como profesional se dedican a aquello, les podría ir muy bien, porque así usted tiene que tener cuidado, por ejemplo, del tema de lo que es el grupo sanguíneo. Bueno, se va a casar, usted será H negativo, usted será H positivo, hay ese tipo de problemas, tienen que hacer este tipo de manejo posterior. Y si deciden hacer una vida común, habrá que conseguir. Y hay muchas enfermedades que pueden. Tus papás, tus abuelitos son diabéticos, sí, no. Y eso. Factores genéticos. La calidad de vida del paciente. Esto es importante, ha mejorado en los últimos años la calidad de vida. Y aquí les he traído algunos ejemplos. ¿Cómo es esto? Ahí está. Miren, hablamos de calidad de vida cuando consumimos calidad de alimentación, cuando hacemos ejercicio, cuando hay un buen sueño. Esto no dice control médico, pero yo puedo llegar a tener calidad de vida si disciplinadamente a fin de año voy y me hago un control general de laboratorio, de ver cómo está esto, cómo está mi vista, cómo anda mi peso. O sea, no ir a los extremos. Este tema de la obesidad tiene sus componentes patológicos a futuro, hay que cuidar aquello, entonces el profesional nos asesorará. Y lo que les decía, la condición genética, ¿no? Que es difícil ya de poder. Esto es lo que pasa si nosotros queremos ganar en peso, digo en estatura, que de eso se trata. Buen sueño, los niños, ¿por qué crecen más? Porque nacen y lo que hacen es dormir más horas, y es en el periodo donde más crecen. Buen sueño, buena comida y ejercicio y control médico. De repente por ahí también. Les he comentado, nosotros teníamos un compañero, creo que les he dicho ya la vez pasada, no sé si aquí, como tengo 4 grupos, a veces comento, y cuando comento en ese grupo, ya parece que lo hubiera comentado en todos los grupos. Teníamos un compañero que era muy buen estudiante, pero tenía sus limitaciones, se agotaba, andaba decaído. Cuando se hace un control de laboratorio, tenía una hipoglucemia. Creo que les he comentado, ¿no? Tenía una hipoglucemia, claro. Obviamente ese sistema nervioso no va a poder trabajar. ¿Y qué tenía? Un insulinoma. Producción de insulina, permeabilidad de glucosa al tejido, y su glucosa siempre estaba bajada. Eso, por ejemplo, con un examen sencillo, rutinario, lo que nosotros pedimos: hemograma, glucemia, creatinina. Glucemia, se pide glucemia, nivel bajo, y ahí viene el problema, ¿no? Y a estudiar. Y él dice, no puede ser un insulinoma, le hacen una ecografía, encuentran más alteradas, siguen dosificando, etc. Y diagnostican eso. ¿Qué tendrá que hacer? Se tendrá que operar, retirar esa masa excedente de células beta, sobre todo, que son las causantes,
y regularizar su estado. Dije, eso no más hacemos. Parece tan sencillo, pero para llegar a ese conocimiento. Entonces, esto es lo que pasa con el crecimiento. Pero también veamos, aquí hay una lámina interesante que no sé qué ha pasado. Una lámina interesante. No me lo ha borrado, ¿no? No. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Fíjense que cómo con el ejercicio podemos tener elevadas concentraciones de hormonas de crecimiento. A ver, ustedes que tienen la posibilidad, ¿no?, real de tener descendencia, es una de las recomendaciones será eso, ¿no? Ejercicio, buena comida, ejercicio. Fíjense aquí también, ¿no?, cómo durante el sueño también se eleva. O sea, sí. De los que quedan nuestros descendientes, si queremos que tengan algo de estatura, tendrán que dormir. Ahora, hasta ese trabajo se podría hacer, no solo que es un trabajo que requiere mucho tiempo para confirmar aquello. Pero estos son estudios ya que se han hecho y están en la literatura, eso es lo que está en. Entonces, buen sueño, ejercicio para tener buenos niveles de hormona del crecimiento. Aporte nutricional en el crecimiento, ahí está, ¿no? Las proteínas, vitaminas, minerales esenciales. Ayer hemos hablado, ¿no es cierto? Hemos hablado del fósforo, del calcio, del sodio, del potasio. Hemos hablado como elementos que no deben faltar cuando se habla de esenciales. ¿Cómo podemos crecer si el insumo principal es el calcio? Que la ossificación va a ser en la sumación de los ladrillos de calcio. Los cristales de hidroxiapatita tienen base de calcio. ¿Qué alimento? Leche, obviamente. Hay que darles, pero no dar con hierro. Paciente anémico y le doy leche, seguro que no va a absorber calorías. Entonces es cosa que cuidar. Calorías, esto es importante, ¿no? Calorías adecuadas para evitar la degradación de proteínas para la obtención de energía. Ustedes saben que la gluconeogénesis es la obtención de glucosa a partir de grasa, digo ácidos grasos, y de proteínas. Cuando las proteínas están involucradas en el crecimiento, ¿cómo es que yo voy a dejar que se destruya aquello? Por eso hay que dar un aporte adecuado de carbohidratos para que no se consuman las proteínas. Porque es muy fácil. Yo tengo un pariente que vive en Santa Cruz y la familia lo ha desahuciado. No, está enfermo, cama. Y la persona, después de que fue valorado por el médico, lo encontraron, pero piel y hueso. El reposo es la condición que peor hace perder proteína. Y también genera osteopenia, se llama, ¿no? El término correcto es la sarcopenia, que pierde músculo, y la osteopenia es la pérdida de hueso. ¿Por qué? Porque ese sujeto estaba en reposo durante mucho tiempo. El concepto de que el doctor me ha dicho que reposo, ese es un concepto de siglos atrás, ¿no? No ha dicho que reposa. Lo está condenando a perder músculo y hueso. Hoy no. Cuando nosotros hacemos intervenciones quirúrgicas, ya el primer día tiene que caminar. Si no puede sola, en este caso de nuestra especialidad, o solo en otras especialidades es acompañado por un familiar para que no se caiga. Pero tiene que moverse. Y el ejercicio permite ganar
como están viendo ustedes, mayor masa de tejido óseo. O sea, desde ese punto de vista el ejercicio no es lo mismo una persona sedentaria o una persona que hace ejercicio, y estos son de la misma edad y del mismo sexo. Entonces el atleta tendrá mayor tejido. Entonces, este es el punto. ¿Qué más tenemos? La enfermedad se detiene el crecimiento por catabolismo proteico. Colombia. Se va consumiendo las proteínas, como en ese caso que les he contado, se va consumiendo. Y menos mal que ahora lo fui a visitar y le dije, bueno, ahora hay que tener también eso. ¿Cómo llega uno a estos enfermos? Con su burrito. Vas a caminar 2 vueltas, 3 vueltas, en algún momento vas a dejar esto como esto, y ahora camina el hombre sin nada de ayuda. Pero recuperar eso, ¿cuánto tiempo le ha llevado? Porque el mismo ejercicio hace que se recupere la masa muscular y el tejido óseo. Así que les hemos explicado ya de que no deben estar en reposo. ¿Qué será esto, no? Esto es muy nuestro, muy familiar. Esto es lo que pasa en nuestras comunidades. ¿Qué es esto? ¿Qué ven ustedes? Describan, a ver. Puro hidrato de carbono. Describan, es una tapia. Eso. ¿Ya? ¿Qué ven? Puros, Por ahí alguien va a decir mariscos. puros carbohidratos. Sí, pero escriban, ¿qué? Chuño, papa, Fideo. motes, ¿Qué hay? Papa. chuño, Chuño, que es papa también, procesado. ¿Qué más hay? mote. Creo que no. Mote, de algo de proteína. Pero fíjense esos envases que están ahí. Ya. De ajo. Sí. Tienen que ir, y saben ustedes, porque yo sé que la gente que llega a nuestras facultades, un buen porcentaje vive en la ciudad de La, y somos de esa familia. Y conocemos nuestra realidad. Carbohidratos. Cuando hablamos de calidad de consumo de alimentos, ¿dónde quedamos? Pura energía, puro carbohidratos. Y los ladrillos seguramente que estaban. Les dieron las proteínas cuando hablo de ladrillo. ¿Qué hay? Hay un pocillo de llama con 2 huevos, ¿no? Y la papa y todo eso con eso. Así es. Hace muchos años hemos ido a una población del altiplano nórdico, los estudiantes. Qué bien las ferias. Grasa, ¿sí? Y hueso ahí un lado, y por ahí pollo, alguna cosa, ¿no? Y la gente, ¿cómo compra? Esa es nuestra realidad. Por eso es que cuando llega el socialismo, yo no les voy a decir ni inclinación ni nada política, pero un poco se ha descubierto esa realidad que bien nuestros conciudadanos, compañeros bolivianos, no quiero mentirles, pero esa es la realidad. Esa es la realidad, y hemos visto esa realidad. Y para este lado, ahí están las proteínas. No necesariamente es carne, sino hay proteínas. Carne roja, carne blanca, pero hay otras formas de proteínas. Allí están las lentejas, el producto, las bebidas de la soya. La soya tiene un gran componente, la quinoa. Ustedes saben que se estaba exportando hacia la NASA para el consumo de los astronautas que salían a la Luna, porque tienen y también tiene fitoestrógenos, ¿no? Son hormonas naturales que las mujeres que llegan al periodo del climaterio, como aquí las mujeres citadinas a la consulta, hormonas y todo, se han hecho estudios y la única explicación que han llegado es que estas mujeres no desarrollaban con más intensidad esto de los bochornos, todo lo que es el climaterio, porque consumían fitoestrógenos, o sea,
quinoa, soya en el oriente, quinoa en nuestro medio, y algunos alimentos que no tengo en este momento en la memoria para decirles, pero estos son los que destacan. Y de esa manera esto se va mitigando. La naturaleza nos habla de esta posibilidad. Así que ustedes, así viendo las imágenes, yo creo que pueden llegar a concientizarse de recomendar cuál es la alimentación. No estoy diciendo consumir carne todos los días, no estoy diciendo eso, ¿no? Sino ver, revisar la literatura. ¿Cuánto es el aporte de proporciones de alimentación? ¿Cuánto es? Entre proteínas, carbohidratos y lípidos. Carbohidratos es 50%. 50%. Proteínas es 25%. ¿Cuánto? Proteínas es 20%. Ya. Y lípidos. Lípidos. 50 más 20, 70. 30%. ¿Eh? Pues esa es la proporción que nosotros debemos consumir. ¿Qué más tengo para la reflexión? A ver. Ahí está. Hormonas. ¿Sí? Desde luego, la hormona de crecimiento no vamos a hacer la consideración, ¿verdad? Que no tiene influencia en la vida intrauterina y que sí se eleva ya después del nacimiento, se eleva bastante, que ayuda, ¿no? Y después hay un cierto espacio de quiescencia para nuevamente aparecer en la adolescencia. Y con el crecimiento existen algunas cosas interesantes. Aquí está, que aparecen de los 3 a los 17. Esta lámina es interesante. Miren cómo es que este es el desarrollo. Aquí no hay hormonas, este es el desarrollo de las personas. Miren cómo vamos a hacer esta pintura, las niñas, las mujeres, ¿no? Esa línea roja es. ¿Y cómo van creciendo, no? 25.4, 20.3. Obviamente que la velocidad de crecimiento es pareja. Son los niños de las escuelas. Las escuelas van 6, 7, 8, 9, 10. Son parejitas. Pero a partir de 9, 10, 11 años, donde se inicia la pubertad en las mujeres, por efecto hormonal, van ganando estatura. Eso se ve, es bien evidente. Y los varoncitos siguen siendo, por eso les dicen estos enanos hasta ellos mismos, ¿no? Porque ya despiertan cierta curiosidad del sexo opuesto para estas chiquitas. Los otros siguen jugando y diferentes. Entonces, así está aquí. Fíjense, más o menos esto ocurre 4, 5, 6 años, 8, 10. Pero ya cuando llegan a la pubertad, miren cómo las mujeres se adelantan. Empiezan a crecer, fíjense, y hacen su máxima expresión más o menos entre los 12, 13 años. Y este señor que es de sexo masculino, los niños, miren la diferencia que hay. No crece. Pero, cuando pasan 1 año, 2 años más, empieza la pubertad en estos niños un poco adelante. Pero miren cómo crecen. 14, 15, esto sigue hasta los 20 años más o menos. Pero ahí es donde se ven estas imágenes, fíjense, miren, este ven de la misma edad, pero este sujeto ha crecido más y esta persona se ha quedado así. Bien evidente. Alcanzan mayor estatura antes que los hombres, y los hombres ustedes pueden ver en sus parientes. Esto se ve, ustedes cuando sean papás van a ver, cuando estén llegando al colegio, a la escuela, al kinder, y se conocen entre sus amiguitos, ¿no? Y ella se ve esas diferencias, yo lo he visto personalmente. Si quieren, ¿qué más podemos decir? A ver, acerca de esto. Aquí vemos cómo, por efecto, ¿quién desarrolla más a cierta edad? Es el tejido linfóide. Le sigue el desarrollo cerebral, después las vísceras
Y los órganos de la reproducción que despiertan tardíamente, pero esto es por incluso hormonal, estrógeno o progesterona, dependiendo del sexo. Esto es lo que ocurre. Estas gráficas deben tener en mente para conseguir. Y los andrógenos, ya hemos dicho, ¿no? Los andrógenos tienen un efecto anabolizante. Los andrógenos, en este caso la testosterona, es una hormona anabólica, es la que tiene mayor efecto anabólico, o sea, la hormona que hace crecer, que aporta. Eso lo vamos a ver. No, creo que está bien mencionado, me dejo en el tintero algunas cosas. Claro, vamos a llevar en la parte de lo que es los hormonas sexuales. Y voy a volver ahí. Y aquí están los corticoides, he puesto en color amarillo. Son inhibidores potenciales del crecimiento. Mientras reciben corticoides, por alguna razón los niños no van a crecer. Eso. De todas maneras, estamos reiterando sobre las hormonas que influyen en el crecimiento. Crecimiento por efectos hormonales, las hormonas tiroides, obviamente, ¿no? También intervienen por efecto de potenciación a la acción de la somatoneurina. El hipotiroidismo. En el hipotiroidismo, la hormona de crecimiento es normal, pero la respuesta a la hipoglucemia es baja. Sabemos que la hipoglucemia hace liberar hormona de crecimiento. Las hormonas tiroideas son responsables de la osificación del igual que las hormonas de crecimiento, ¿no? Dientes, etcétera, etcétera. Los cretinos tienen rasgos infantiles, eso vamos a ver más adelante. Crecimiento por efecto no seguimos, ¿no? La insulina, por ese efecto que les he dicho, del aporte de la permeabilidad de los aminoácidos, van a permitir el crecimiento. ¿Quién más? El panhipopituitarismo. Ahora sí no sé qué. Arriba a la izquierda. ¿Ah? Arriba a la izquierda, atrás. ¿Está? No, ¿Está? es. Ah, está. Los animales con panhipopituitarismo, desde luego, tienen hormonas hipofisiales y entre ellas se encuentra la hormona de crecimiento. No van a desarrollar. Y ya vamos a ilustrar lo que es el enanismo. Entonces, seguramente, y aquí está el conjunto de algunas hormonas que justifica esta gráfica. Aquí está, fíjense, aquí está la edad, ¿sí? Y en qué momento esto se ve. Fíjense, las hormonas tiroideas tienen niveles altos que van decayendo hacia los 20 años. La hormona de crecimiento se mantiene sostenidamente hasta los 20 años. Y fíjense cómo las hormonas sexuales desarrollan justo a partir de la pubertad. Esta gráfica está en relación con la anterior, donde, ¿no?, las hormonas sexuales de la curvita de abajo, justamente a los 18 años, empiezan a elevarse. Esa correlación tiene esta lámina. ¿Qué más tenemos? A ver si tenemos. ¿Cómo andamos de tiempo? Sí. 8 y 5, doctor. Les pregunto, ¿quieren terminar esta clase o nos vamos? Les pregunto. ¿Sí? Terminaremos. Hoy es viernes, menos un vaso de cerveza nadie le hace. A nadie le va a hacer daño, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es una gráfica donde nos está mostrando, es un niño normal de 2 años. Este es un hipotiroideo, este es un enano no hipotiroideo que puede tener un panhipopituitarismo, y este es un sujeto normal a los 20 años. A los 2 años, aquí habría que hacer una línea.
saber cómo tendrían que desarrollarse. Tendrían que ir desde acá, desde acá, desde acá. Entonces esas son las deficiencias que tienen estas hormonas. Vamos a ver qué más. Las dos señoritas ahí de la derecha, no sé qué están haciendo. Están disfrutando de algún chiste. ¿Qué es esta gráfica? Nos está mostrando en esta curva, fíjense, hay una horizontalización, ¿no?, del crecimiento en situación de enfermedad. Cuando hay enfermedad no crece. Pero después de que ha pasado el evento, recuperan el crecimiento y siguen en la media. Eso quiere decir, no es que sea enfermado, ha quedado y eso va a restar a la estatura definitiva, no. No, recuperan su talla. Eso quiere decir esta gráfica. ¿Qué más tenemos? Bueno, alteraciones de la hormona de crecimiento. Y aquí los dos conceptos bien sencillitos les estoy pasando. La producción excesiva de hormona de crecimiento por las células somatótropas, células acidófilas hipofisiarias, cuando todavía no se han cerrado los cartílagos de crecimiento, va a producir un desarrollo fenotípicamente proporcional a una persona normal. Eso es lo que digo. Si allí hubiera un reflector y yo me paro aquí, ¿no?, mi imagen se va a ver allá, amplificar la sombra, ¿no? Y va a ser proporcional. Eso quiere decir fenotipo. Pero en la acromegalia, que es otra alteración de hiperproducción de hormona de crecimiento, la particularidad es que hay un cierre de los cartílagos de crecimiento. Esto es, cuando la enfermedad se desarrolla después del crecimiento, se llama acromegalia. Y la acromegalia tiene particularidades como está descrito aquí. Cambios vertebrales, osteoarticulares empiezan a crecer, pero no en la proporcionalidad como ocurre. Tienen problemas visuales, hay un prognatismo, hay una salida. Eso es la gráfica, les voy a decir, ¿no?, una salida del maxilar inferior. Ginecomastía puede entender galactosis. Esto quiere decir crecimiento de las mamas y salida de leche, quiere decir crecimiento de manos y pies y macroglosia. Hace una semana me he cruzado con un policía. Me llamó la atención su estatura. Dice, este es policía, no, este puede reventar a cualquiera. Me llamó la atención. Pero después me fijé en sus manos. Dice esta acromegalia, ¿no? Una acromegalia. Dice, nota. Entonces, ven los rasgos físicos. Dice, nota. Había un señor que andaba por la Sagarna, por la calle de las Brujas. ¿Conocen, no? ¿O no conocen? Ustedes tienen que conocer cómo. Pueden ser guías. ¿Conoce la calle de las Brujas? Sí. Por ahí caminaba captando turistas. Entonces hablaba, creo que hablaba inglés. Yo lo miraba. Y este era un acromegálico, tiene unas manos grandes. Y no utilizaba zapatos. Utilizaba sandalias. Probablemente no hayan zapatos para él. Entonces, acro quiere decir alejado. Acromegalia, desarrollo de las estructuras alejadas. Eso. Es por eso que los zapatos y todo eso. ¿Qué más tenemos aquí? Fíjense. ¿Quién es el señor? Este señor es Robert Waldo. Medía 2.72 centímetros. O sea, medía 2 metros con 72 centímetros. Este señor era un acromegálico. Lo que relato, no he encontrado hasta ahora una persona que la literatura universal diga que exista una persona más alta que este señor. Entonces era un norteamericano y como está allí,
vivió a los 22, hasta los 22 años y se murió porque tuvo una infección en uno de los tobillos y seguramente esa ha sido la causa del deceso. ¿Sí? Ahí estaba por su bolívar, no sé si levantarlo. Entonces, así fue la historia de este señor, de los pocos que se conocen. Fíjense ustedes la proporcionalidad. Las manos, los pies, obviamente grandes, pero en proporción. Y ahí está, no sé si esa persona es, no creo que sea una enana, ¿no? Pero la diferencia es que... ¿Y el señor quién es? ¿Sabían quién es? Este es el gigante Camacho, es un boliviano que murió en 1951. Nacido en 1904. ¿Cuánto medía? 2.35. ¿Cuánto medía Waldo? 2.75. ¿Cuánto medía? Les demuestro. 2.72. ¿Cuántos centímetros menos? Más o menos unos 6 centímetros. ¿No? Este hombre ha existido, creo, lo que se sabe es que él en vida vendió su esqueleto y creo que se conserva en uno de los museos de los Estados Unidos. Eso es todo. Yo no puedo decir si era acromegálico, parece que era acromegálico, parece que no. Esa parte no he especificado, pero tendría que tenerlo. Este sí no es. Y este sí es el acromegálico típico, ¿no? Tatake Kisbert era acromegálico. Con un dedo nomás, doctor. Ah, con razón, eso sí. Era acromegálico. Fíjense cómo tiene el cromatismo, una nariz muy grande, pero además tienen también macroglosia, una lengua grande. Desde luego está, podemos decir, que tienen extremidades crecidas, manos grandes, extremidades inferiores grandes. No tengo el de Tatake Kisbert, me hubiera gustado. Y esta es otra alteración por déficit de hormona de crecimiento, generalmente por panhipopituitarismo. Entonces, fíjense, es la estatura normal, pero todos estos no son niños de kinder, obviamente, son enanos. Hay déficit hormonal. Y uno de los que se describe en la literatura son los enanos de Larón. Les adelanté en una clase, les dije que un investigador llega a esta población de estos y lo primero que pensó era que había déficit de hormona de crecimiento. Y eso no era así, como demostraron posteriormente. Tenían hormona de crecimiento en valores normales, pero o fallaban los receptores o no tenían somatomedina en los valores que la literatura exige. Pueden haber enanos que tengan déficit de hormona de crecimiento, una tercera parte más o menos de enanos que tienen déficit solamente de hormona de crecimiento. O sea, las otras estructuras de esta glándula se conservan. Esto justifica del porqué de algunas personas pueden llegar, o sea, enanos pueden llegar a tener hasta descendencia, porque su sistema hipófiso gonadal, ¿no?, está funcionando perfectamente. Esa es la explicación. No todos son enanos de Larón. No hay ese tipo de variedades, de expresiones del fenotipo de esta carencia, porque los enanos de Larón no tienen déficit de hormona de crecimiento, pero tienen alguna falla
Esas son alternativas o son los... ¿Qué más tenemos? A ver. Creo que no tenemos nada más al respecto. Eso quería decir, disculpen ustedes, estas cosas de la tecnología hacen que tengamos que demorarnos un poquito. No sé si quieren hacer algunos comentarios. A ver, lo que sí podemos sintetizar es que la acromegalia es una enfermedad que se desarrolla después del cierre de los cartílagos de crecimiento. Y el gigantismo es una enfermedad que se desarrolla antes del cierre de los cartílagos de crecimiento, que fenotípicamente conservan las características de una persona normal. Que los acromegálicos y los que tienen este problema del gigantismo tienen problemas en el metabolismo de los glúcidos. En una lámina les he mostrado con una tira oblicua, dice, son personas que generan hiperglucemia, como que la causa de muerte de estas personas son esos trastornos metabólicos que ellos llevan. Creo que no los he mencionado esa parte de la hiperglucemia. Y desarrollan una diabetes mellitus, pero que no se puede controlar con insulina. Tienen otro tipo de manejo estas personas. Bueno, si no hay comentarios más, nos vemos el día lunes. Y voy a seguir. No hay feriado, ¿no? Es 5 de agosto, pero 5 es, ¿no? Sí. Entonces vamos a hablar sobre prolactina. Si vayan repasando, lean lo que es la prolactina, no simplemente la secreción de leche, tiene otras cosas más hasta esta hora. Nos vemos entonces. No debo a nadie nada. Ya.